¿Tú crees que prosperidad tiene que ver con dinero? ¿Y si te dijera que esa es una de las mayores mentiras que el mundo moderno te ha enseñado? Hoy vamos a romper una creencia que está destruyendo vidas y engañando a millones de cristianos. Porque la verdadera prosperidad no empieza en el bolsillo, empieza en el alma. Y más aún, la Biblia ya reveló la clave para esto hace miles de años. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Esto va en contra de todo lo que la cultura de la abundancia quiere que tú creas. Pero si entiendes esta verdad hoy, tu vida puede cambiar radicalmente, y más rápido de lo que imaginas. Quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta que tu corazón ha estado buscando ya fue dada por Dios. Pero pocos tienen el valor de vivir conforme a ella. Vivimos en una época en la que el brillo del oro parece más seductor que la luz de la cruz. Nunca en la historia el ser humano estuvo tan obsesionado con la idea de prosperidad. Pero, ¿qué significa prosperar? Para el mundo, es acumular. Para Dios, es dar fruto. Y es justamente ahí donde empieza el engaño. Muchos cristianos sinceros han confundido el favor de Dios con la abundancia de bienes. Confunden bendiciones con estatus, fe con éxito, unción con influencia. Pero déjame decirte con toda claridad. No todo rico está bendecido, y no todo bendecido es rico. La palabra de Dios nos advierte con firmeza. Proverbios 10:22 dice: La bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. ¿Percibes el contraste? El mundo puede enriquecerte, pero siempre te va a cobrar algo. Te va a exigir tu paz, te va a exigir tu sueño, te va a exigir tus principios. ¿Cuántos viven angustiados, ansiosos, corriendo tras el viento, creyendo que el próximo ascenso, el próximo negocio, el próximo auto, el próximo aplauso, finalmente les traerá paz? Pero la paz no viene de lo que se conquista. La paz viene de quien habita en ti. La verdadera prosperidad no está en lo que tienes, sino en quién eres delante de Dios. Billy Graham decía: el mayor error de la humanidad es buscar seguridad donde solo hay ilusión. Y la mayor ilusión de nuestro tiempo es creer que el dinero es señal de salvación, que un saldo bancario lleno es evidencia de que Dios está contento contigo. Cuidado con esa teología adulterada. Cuidado con esa doctrina diluida. Cristo no murió para que tengas una vida cómoda. Cristo murió para que tengas vida eterna. Y en el camino hacia la eternidad, muchas veces, Dios va a quitarte aquello que el mundo valora, para darte lo que el cielo honra. La verdadera prosperidad comienza cuando entiendes que la riqueza que el mundo ofrece puede ser una prisión dorada. ¿Cuántas familias se destruyeron por causa de la búsqueda insaciable del tener? ¿Cuántos abandonaron el altar por la obsesión de subir al escenario del éxito? ¿Cuántos cambiaron el llamado por un cargo? Y detrás de todo eso, hay un espíritu sutil. Un susurro que dice: tú mereces más. Tú necesitas eso. Si eres fiel, Dios te va a dar todo lo que deseas. Pero ese no es el Evangelio. Ese es el mercado. El Evangelio no es un intercambio. El Evangelio es un sacrificio. Jesús no dijo: sígueme, y te daré riquezas. Él dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, ¿por qué estamos vendiendo un evangelio barato a cambio de promesas vacías? ¿Por qué tantos púlpitos se han convertido en plataformas de coaching espiritual? Porque el corazón del hombre está inclinado a la idolatría. Y en este tiempo, la mayor idolatría de la iglesia ya no es el pecado escondido. Es la prosperidad descontrolada. Pero la palabra de Dios permanece firme. Ella nos recuerda que la bendición de Dios no viene acompañada de dolor. ¿Qué significa eso? Significa que la verdadera prosperidad no roba tu paz, no exige tu integridad, no pone tu alma en venta, te enriquece con propósito, te acerca a Dios, glorifica su nombre. Y si eso que tú llamas bendición te está alejando de Dios, llenándote de ansiedad,
de orgullo, de competencia, entonces no es bendición. Es una trampa. Billy Graham solía advertir, no todo lo que brilla es oro, y no todo oro viene de Dios. Tú puedes conquistar el mundo y perder tu alma. Puedes ganar todas las batallas financieras y perder la guerra espiritual. Porque al final, no será tu cuenta bancaria lo que será pesado en la balanza del cielo, sino tu corazón. El rey Salomón, el hombre más rico de la Biblia, aprendió esta lección de la forma más dolorosa. Él lo tuvo todo: sabiduría, oro, palacios, mujeres, gloria, pero al final de su vida, su voz resuena en el libro de Eclesiastés con una conclusión amarga. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Sabes por qué? Porque la prosperidad sin propósito es vacío. La riqueza sin temor a Dios es una maldición disfrazada de milagro. La abundancia sin adoración es solo ruido sin fruto. Y es precisamente eso lo que necesitamos discernir en los días de hoy. Necesitamos una generación que deje de medir la bendición de Dios con las herramientas del mundo. Necesitamos hombres y mujeres que entiendan que lo que Dios nos da, lo da para que su nombre sea glorificado, no para que nuestro ego sea alimentado. ¿Quieres saber si tu prosperidad viene de Dios? Mira el fruto. La bendición del Señor enriquece, sí, pero enriquece con paz, con propósito, con verdad. Ella construye, edifica, acerca, no manipula, no contamina, no oprime. Si tu prosperidad te está costando noches de sueño, relaciones rotas, una fe debilitada, valores comprometidos, no estás prosperando. Solo te estás hundiendo con estilo. Y esa es una verdad dura, pero liberadora. Porque cuando entendemos eso, cuando nos arrepentimos y volvemos al centro de la voluntad de Dios, Él nos realinea. Él rompe nuestros ídolos, Él limpia nuestro altar, Él nos devuelve el contentamiento. Y entonces sí, Él nos prospera. Pero entonces surge la pregunta: si la verdadera prosperidad viene de Dios y no trae dolor, ¿cómo podemos reconocerla? ¿Cómo saber si lo que hemos recibido es realmente fruto de la bendición divina y no el resultado de una ambición disfrazada de fe? De eso vamos a hablar en el próximo capítulo. La bendición del Señor es la que enriquece, dice Proverbios 10:22, y no añade tristeza con ella. Pero, ¿cómo discernir esa bendición en medio de tantas voces, tantas ofertas, tantas fórmulas que prometen prosperidad? ¿Cómo reconocer lo que viene del cielo y lo que solo parece bueno? Billy Graham nos enseñaba que el primer paso para discernir la verdadera prosperidad es entender el carácter de Dios. Dios no es un distribuidor de riquezas. Él es Padre, y un Padre amoroso no entrega oro al hijo que aún no ha aprendido a manejar el barro. Antes de darnos cosas, Él nos forma como hijos. Por eso, la prosperidad que viene de Dios siempre está alineada con su carácter santo, justo, amoroso y eterno. Nunca contradice los principios de su palabra. No exalta al hombre. Glorifica a Dios. Hay un patrón claro en las Escrituras. Cada vez que Dios prospera a alguien, hay un propósito mayor en juego. Él prosperó a José en Egipto, no para que José viviera cómodo, sino para salvar a una nación del hambre. Le dio riquezas a Salomón, pero fue para que construyera el templo y gobernara con sabiduría. La verdadera prosperidad no se trata de cuánto tienes, sino para qué lo tienes. No se trata de acumular, sino de tener propósito. Billy Graham solía decir: Dios no te bendice para que te exhibas, te bendice para que sirvas. Y esa es una de las claves para discernir el origen de nuestra prosperidad. ¿Nos lleva a servir más o a querer ser servidos? ¿Nos hace más generosos o más codiciosos? ¿Nos hace depender más de Dios o confiar más en nuestros recursos? Si lo que has recibido te acercó más a Dios, te hizo más humilde, más generoso, más compasivo, entonces sí, estás bajo la bendición que enriquece sin añadir tristeza. Pero si eso que tú llamas bendición está alimentando el orgullo,
inflamando la vanidad, enfriando tu fe y distrayendo tu propósito. Entonces quizás lo que tienes en las manos sea una tentación disfrazada de respuesta. Observa cómo Jesús trataba las riquezas. Él nunca dijo que el dinero fuera el problema. El problema siempre fue el corazón humano. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Esa es la clave, el corazón. La verdadera prosperidad siempre será una cuestión del corazón. Billy Graham advertía constantemente que la prueba de nuestra fe no está en cuánto poseemos, sino en cuánto estamos dispuestos a entregar. Y el mayor termómetro espiritual para saber si estás prosperando con Dios es tu capacidad de decir: Señor, todo es tuyo, úsalo como quieras. Si no puedes entregarlo, no eres dueño, eres esclavo. ¿Y cuántos hoy están esclavizados por las cosas que poseen? ¿Cuántos han perdido el sentido de misión, consumidos por la comodidad, atrapados por sus conquistas? ¿Cuántos han olvidado el altar porque están demasiado ocupados administrando sus propios imperios? Pero Dios está levantando una generación que entiende que todo lo que viene de sus manos es para su gloria, y que la mayor riqueza no está en cofres, sino en corazones rendidos. Por eso necesitamos aprender a evaluar nuestra prosperidad con otros criterios. La bendición de Dios produce paz, no ansiedad, no miedo, no obsesión. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la verdadera señal de que Dios está en el asunto. Produce fruto. ¿Lo que has recibido ha generado vida en otros? ¿Ha bendecido a personas? ¿Ha promovido el reino? Dios jamás derrama algo que no produzca fruto para la eternidad. Produce dependencia. Cuanto más Dios bendice, más dependientes de Él nos volvemos. La falsa prosperidad nos hace autosuficientes. La verdadera prosperidad nos hace quebrantados. Produce contentamiento. El alma satisfecha es un testimonio poderoso. Y el contentamiento es lo que distingue al rico de alma del rico de apariencia. El apóstol Pablo dijo: He aprendido a estar contento en cualquier situación. Filipenses 4:11. ¿Lo ves? La prosperidad de Dios no grita. Susurra. No necesita impresionar a nadie, porque sabe de dónde viene y hacia dónde va. Es discreta, serena, constante. No se mueve con el mercado. Se mueve con el cielo. Muchos quieren ser prósperos. Pocos quieren ser moldeados para eso. Porque la verdadera prosperidad exige carácter. Y Dios nunca nos dará algo que nos aleje de Él. Si eso que estás pidiendo tiene el potencial de destruir tu comunión, entonces Dios, por amor, puede decir: no ahora. Porque a Él le interesa más salvar tu alma que acariciar tu ego. Billy Graham enseñaba que la prosperidad divina está directamente conectada a la obediencia. No una obediencia para ganar algo, sino una obediencia que nace del hecho de que ya lo hemos recibido todo en Cristo. Quien entiende esto, comienza a vivir una vida abundante, incluso antes de ver cualquier milagro material. Esa es la revolución del Evangelio. Nos invita a vivir por encima de las circunstancias. Nos enseña a valorar lo invisible. Nos da acceso a una paz que el dinero jamás podrá comprar. ¿Quieres saber si de verdad estás prosperando? Entonces responde con sinceridad. ¿Puedes dormir en paz, aún sin tener todo lo que deseas? ¿Te sientes rico en gratitud, aunque no hayas visto todos tus sueños realizados? ¿Puedes sonreírle a la vida, incluso en medio de la incertidumbre? Si la respuesta es sí, entonces ya has encontrado un tesoro que el mundo no conoce. Y si aún no, entonces quizás Dios te está invitando a cambiar tu definición de prosperidad. Pero ahora surge una cuestión aún más profunda. ¿Por qué? Entonces, incluso conociendo estas verdades, ¿tantos cristianos siguen cayendo en el camino de la falsa prosperidad? ¿Qué hay enraizado en el corazón humano que lo hace tan vulnerable a este engaño? Si la verdadera prosperidad es un don de Dios, ¿por qué tantos la buscan de forma equivocada? ¿Por qué incluso hombres y mujeres de fe terminan seducidos por lo que parece una bendición,
¿Pero en el fondo es una trampa? La respuesta está en el alma. Está en las carencias que no han sido sanadas, en los vacíos que no han sido llenados, en las heridas que no han sido entregadas. Billy Graham lo decía con frecuencia. La mayor tragedia del hombre no es querer prosperar, es intentar llenar con oro el lugar que solo Dios puede habitar. Este es el corazón del problema. Queremos éxito porque creemos que eso nos hará sentir valorados. Queremos reconocimiento porque cargamos con un rechazo no resuelto. Queremos riquezas porque tememos volver a vivir las carencias del pasado. Pero cuando el alma está herida, convierte cualquier bendición en un ídolo. Toma un regalo legítimo de Dios y lo transforma en un sustituto de Él. Eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto. Dios los había liberado de la esclavitud, los guiaba con una columna de fuego y una nube de gloria, los alimentaba con maná y los sostenía con milagros diarios. Pero aún así, cuando Moisés subió al monte, el pueblo construyó un becerro de oro. ¿Qué nos muestra esto? Que el alma impaciente convierte el oro en Dios. Y ese es el mismo riesgo que enfrentamos hoy. La prosperidad, cuando se busca fuera de la voluntad de Dios, se convierte en un becerro moderno. Tiene apariencia de bendición, pero el corazón ya está corrompido. Puedes levantar las manos en el culto, y al mismo tiempo, levantar un altar al éxito dentro de ti. Puedes diezmar, orar, ayunar, y aún así, estar sirviendo a un ídolo, el ídolo de tu propia voluntad, el ídolo del yo merezco, el ídolo del Dios tiene la obligación, el ídolo del si soy fiel, Él tiene que recompensarme a mi manera. Pero el verdadero evangelio no se inclina ante nuestra voluntad, nos llama a morir a ella. Billy Graham nos recuerda: Jesús no vino para cumplir todos tus deseos. Él vino para crucificar tu ego y resucitar un nuevo corazón. Y es en ese punto donde muchos tropiezan. Porque quieren un Dios que bendiga sin transformar. Quieren prosperidad sin cruz. Quieren cosecha sin renuncia. Quieren frutos eternos, con raíces en el mundo. Pero Dios no comparte su gloria con ídolos. Nos ama demasiado como para permitir que prosperemos fuera de su presencia. Él sabe que lo que conquistas fuera de su voluntad te costará más caro de lo que realmente vale. Por eso la bendición de Proverbios 10:22 es tan poderosa. Porque no solo enriquece, no trae dolor, no te roba la paz, no te saca de la comunión, no destruye tu familia. Esa bendición edifica, sostiene y transforma. Pero cuando el alma está enferma, no reconoce ese patrón. Se enamora de la velocidad, del rendimiento, de la comparación, y empieza a medir la bendición de Dios por los números en la cuenta bancaria, por los seguidores en redes sociales, por el tamaño de la empresa, por la fama, por los aplausos. Ahí está el peligro. El diablo no tiene problema en darte el mundo entero, si eso es suficiente para alejarte de la cruz. Eso fue exactamente lo que le ofreció a Jesús en el desierto. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Pero Jesús lo sabía. El precio de la falsa prosperidad es una adoración desviada. Aún hoy, el enemigo sigue ofreciendo todo eso a los hijos de Dios. Ofrece contratos, posiciones, estatus, plataformas, escenarios. Pero el costo sigue siendo el mismo: adoración cambiada. Billy Graham siempre fue radical en esto. Pudo haber sido uno de los hombres más ricos e influyentes de su época, pero eligió vivir con sencillez, con integridad, con un propósito eterno. Porque él entendió: la verdadera prosperidad es vivir de tal manera que el cielo sonría al verte. Y esa es una clave poderosa. Cuando el alma está sana, no necesita demostrar nada. No necesita competir, presumir, compararse. Vive para agradar a Dios. Y eso, por sí solo, ya es la mayor recompensa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para ser libres de la idolatría disfrazada de fe? Primero, necesitamos un confrontamiento honesto. Mirar hacia adentro y preguntar: ¿por qué quiero prosperar? Si la respuesta es miedo, orgullo,
vanidad, necesidad de validación. Entonces hay un ídolo esperando ser derribado. Y la buena noticia es que Dios nos ama demasiado como para dejarnos ahí. Él desea sanar el alma. Él desea restaurar nuestra identidad. Él desea enseñarnos a prosperar sin perdernos. Porque la prosperidad de Dios no es un intento de probar valor, es una expresión de su amor. Pero para eso, Él necesita ser el primero. Antes de la carrera, del ministerio, de la empresa, de los sueños, Dios necesita ocupar el trono de nuestro corazón. Si Él no es tu mayor tesoro, todo lo que conquistes será solo polvo en tus manos. Pero si Él es tu bien más preciado, entonces, incluso en medio de las tormentas, serás próspero. El alma que busca a Dios por quien Él es, y no por lo que puede dar, está en el camino de la verdadera prosperidad. Ese es el inicio del alineamiento. Porque el corazón del hombre natural desea conquistar, pero el corazón del hombre regenerado desea obedecer. Billy Graham decía, no fuimos llamados a vivir vidas grandiosas a los ojos del mundo, sino vidas obedientes a los ojos de Dios. Y en eso está nuestra verdadera riqueza. Cuando nos alineamos con el cielo, todo cambia. Nuestro enfoque cambia. Nuestro ritmo cambia. Nuestros criterios cambian. Y finalmente pasamos a discernir qué es prosperidad con propósito eterno. Pero, ¿qué significa alinearse con el cielo? En 1900, primer lugar, significa someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso no es fácil, ni cómodo. Significa decir, Señor, aunque mis planes me parezcan buenos, confío más en tus caminos. Esa es la fe que prospera. Es la fe que reconoce que el Padre sabe lo que es mejor, incluso cuando parece estar en silencio. Es la fe que se niega a manipular a Dios con oraciones disfrazadas de exigencias. Es la fe que dice, quiero prosperar, pero solo si mi prosperidad te adora. Ese tipo de fe no se aprende en un seminario. Se construye en la intimidad, en la oración secreta, en el ayuno silencioso, en la palabra abierta en una habitación vacía. Es cuando nadie te está mirando, y aún así, buscas agradar el corazón del Padre. Ese es el terreno fértil donde Dios planta la verdadera prosperidad. Y cuando Él planta, también cuida. Él riega. Él hace crecer. Y lo mejor, lo que Él da, nadie lo puede quitar. Lo que Él comienza, Él lo sostiene. Y lo que Él bendice, jamás será una maldición. El segundo paso del alineamiento es vivir con generosidad y propósito. La prosperidad bíblica siempre tiene un objetivo, el prójimo. No existe prosperidad centrada en el ego. Fluye de Dios, pasa por nosotros y alcanza a otros. Es canal, no represa. Es puente, no pedestal. Por eso, cuando Dios empieza a prosperarnos, también empieza a entrenarnos en la generosidad. Y aquí hay un principio que muchos ignoran. Solo podrás sostener lo que Dios te da si tu corazón está libre del apego. Billy Graham nos recordaba, el dinero puede ser una bendición si está en las manos correctas, pero si ocupa el lugar equivocado, se convierte en una trampa que atrapa el alma. ¿Y cuál es ese lugar equivocado? El corazón. Por eso, el cristiano alineado con el cielo vive como administrador, no como dueño. Entiende que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Su casa, su trabajo, su tiempo, su dinero, sus dones, todo es instrumento de servicio. Y cuando vivimos así, algo poderoso ocurre. El cielo empieza a confiarnos más, no porque lo merezcamos, sino porque podemos sostenerlo. Dios solo derrama más sobre aquellos que saben usar bien lo poco. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Lucas 16:10. La fidelidad no se mide por la cantidad, se mide por el corazón con el que se vive. El tercer paso de este alineamiento es cultivar un espíritu de contentamiento. Y aquí, una vez más, rompemos con la lógica del mundo. Porque el contentamiento no es conformismo.
No es rendirse. No es pereza. El contentamiento es la madurez espiritual de decir, yo tengo lo suficiente, porque tengo a Dios. Y eso libera. Libera de la ansiedad. Libera de la comparación. Libera de la necesidad constante de demostrar valor. Libera del vicio de querer siempre más. Billy Graham fue un ejemplo de esto. Pudo haber buscado aplausos, reconocimiento, cargos políticos, estatus internacional, pero eligió una vida simple, dedicada, enfocada en lo que realmente importaba: predicar el Evangelio. Y mira cómo Dios lo prosperó, no solo en influencia, sino en frutos eternos, millones de vidas transformadas, naciones impactadas, generaciones inspiradas. No había ostentación, había obediencia, y eso es lo que el cielo honra. Por último, alinearse con el cielo es vivir en intimidad constante con el Espíritu Santo. Es Él quien nos guía, es Él quien nos corrige, es Él quien nos alerta cuando comenzamos a salir del centro, y es Él quien abre puertas que nadie puede cerrar. Sin intimidad, nos perdemos. Nos dejamos llevar por la presión. Confundimos ambición con visión. Y poco a poco, nos alejamos de la presencia que, al principio, lo era todo. Pero con intimidad. Con intimidad prosperamos incluso en el desierto, porque el maná cae, la roca se abre, la nube guía, y la columna de fuego protege. Eso es prosperar con Dios. Es caminar con Él. Y no solo por Él. Es vivir para Él. Y no solo de Él. Es depender de Él, incluso cuando todo te dice que deberías confiar en tus propias fuerzas. Billy Graham enseñaba que el mayor legado de una vida no está en lo que construyó, sino en cuánto reflejó la gloria de Dios mientras vivía. Y esa es la pregunta que necesitamos hacernos. ¿Mi prosperidad está reflejando la gloria de Dios? ¿Mi vida ha sido una ventana al cielo o solo un espejo para mí mismo? Y si hoy lo perdiera todo, ¿qué quedaría en mi corazón? Si aún así pudieras decir, lo tengo todo, porque tengo a Cristo, entonces ya encontraste lo que el mundo entero está buscando, y no puede comprar. Pero si la verdadera prosperidad es posible, si es un don divino, disponible para quienes se alinean con el cielo, entonces la pregunta final es inevitable. ¿Cómo vivir, de manera práctica, esa prosperidad en el día a día? ¿Cómo cultivar un corazón que atraiga la bendición de Dios y construya algo eterno, incluso en un mundo que solo valora el ahora? Llegamos al punto final de esta reflexión. Y tal vez, ahora, el concepto de prosperidad que cargabas al principio ya haya sido completamente transformado. Porque no se trata de tener, sino de ser. No se trata de conquistar, sino de obedecer. No se trata de llenar las manos, sino de vaciar el corazón delante de Dios. La verdadera prosperidad es el fruto inevitable de una vida rendida. Billy Graham lo afirmaba con convicción. La mayor riqueza que alguien puede poseer en esta vida es la certeza de estar exactamente donde Dios quiere que esté. Y esa frase lo resume todo. Porque si estás donde Dios te quiere, Él será tu sustento, Él será tu seguridad, Él será tu futuro. Pero entonces, ¿cómo vivir esa prosperidad en lo cotidiano? ¿Cómo caminar, día tras día, como alguien que ya entendió este llamado? Primero, cultiva la intimidad con Dios por encima de cualquier plan. La oración no puede ser un ritual vacío. Es la clave de tu alineamiento. Es ahí, en lo secreto, donde el cielo derrama dirección. Es ahí donde el Espíritu Santo revela qué caminos tomar, dónde invertir tu tiempo, cómo actuar, qué evitar. Y esa sensibilidad no se compra. Nace de una vida que prioriza la presencia de Dios más que los resultados visibles. La agenda del 100% mundo exige prisa, pero el reino de Dios exige profundidad. La verdadera prosperidad comienza con una rodilla doblada, no con una hoja de cálculo abierta. Segundo, camina en obediencia innegociable.
Dios honra a los que andan en su temor, y ese temor no es miedo, es reverencia. Para Billy Graham, la obediencia era la prueba más pura de amor. El verdadero cristiano no obedece para ser bendecido. Obedece porque ya fue alcanzado por la mayor de las bendiciones, la gracia de Dios. Cuando vives con esa conciencia, la obediencia deja de ser un sacrificio. Se convierte en placer. Empiezas a entender que el no de Dios muchas veces es un sí, disfrazado para algo mayor y eterno. Dejas de negociar con el cielo, y comienzas a confiar ciegamente en el Padre. Y es ahí donde realmente empiezas a prosperar. No porque todo salga perfecto, sino porque todo encaja en su propósito. Tercero, practica una generosidad radical. La fe que retiene no es fe. La prosperidad que no desborda no es bíblica. Dios nunca nos llamó a acumular bendiciones, sino a compartirlas. Y esto no se limita al dinero. Puedes ser generoso con tu tiempo, con tus palabras, con compasión, con perdón, con tus dones. Dios ama usar corazones dispuestos, y cuanto más te vacías por amor, más Él te llena con su gracia. Billy Graham vivió eso. Él entregó su vida, su agenda, sus fuerzas, y lo que recibió a cambio no fue solo fama o reconocimiento, fue fruto eterno, millones de almas alcanzadas, familias restauradas, naciones impactadas, porque la verdadera prosperidad no se mide en cifras, se mide en legado. Cuarto, vive con un propósito eterno. Nada es más trágico que prosperar y no saber para qué. Ganar el mundo y no saber qué hacer con él, acumularlo todo y morir vacío. Fuiste llamado para ser una señal del cielo en la tierra. Tu vida, tu trabajo, tu influencia, tu historia, todo eso tiene un propósito. Y ese propósito es glorificar a Dios. Así que, al tomar decisiones, pregúntate, ¿esto glorifica al Señor? ¿Esto bendice vidas? ¿Esto tiene valor eterno? ¿Esto importará dentro de 100 años? Si la respuesta es sí, continúa. Si es no, ten el valor de retroceder. Billy Graham enseñaba, la eternidad debe ser el filtro a través del cual se hace toda elección. Ese es el secreto de la prosperidad plena. Vivir con los ojos en el cielo y los pies firmes en la misión. Y por último, nunca confundas prosperidad con ausencia de lucha. Muchos piensan que prosperar es vivir sin dolor, pero la Biblia nunca prometió eso. Lo que Dios promete es que su bendición no añade dolores innecesarios. El dolor vendrá, pero será fructífero. Las luchas llegarán, pero no te destruirán. Las pruebas vendrán, pero solo revelarán lo que está firme. La verdadera prosperidad resiste las tormentas, porque no está fundada en las circunstancias, está fundada en promesas, y las promesas de Dios son sí y amén. Así que, si deseas vivir la verdadera prosperidad, deja de buscar fórmulas, métodos o atajos. Vuelve al altar, vuelve a la palabra, vuelve a la simplicidad de quien camina con Dios por amor, y no por interés. El cielo está lleno de recursos para derramar sobre ti, pero Dios solo deposita donde hay un corazón fiel, un corazón que dice, Señor, prospérame para glorificarte, bendíceme para servirte, enriquéceme para exaltarte. Este es el corazón que mueve el cielo. La clave de la verdadera prosperidad no está en lo que el mundo ofrece. Está en Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece, y con ella no añade tristeza. Todo lo que viene de Dios enriquece. Pero esa riqueza no se mide con números. Se mide con paz, con propósito, con obediencia y con eternidad. Billy Graham vivió eso, y nos mostró que es posible prosperar sin corromperse, ser influyente sin perder la esencia, tener mucho y al mismo tiempo ser profundamente humilde. Porque su fuente no era el mundo, era el cielo. Y ahora esa misma llave está delante de ti. ¿Estás listo para vivir una prosperidad que el mundo no puede robar? ¿Estás listo para decir sí
a un propósito más grande que la comodidad? ¿Estás listo para caminar en fidelidad, aun cuando todo grite por prisa y apariencia? Si lo estás, entonces prepárate, porque cuando la bendición de Dios llega, ella transforma, ella enriquece y jamás trae dolor. El camino hasta aquí nos llevó por senderos profundos. Fuimos confrontados, corregidos y, espero, también consolados, porque esta es la verdad. Dios desea prosperarte, pero no como el mundo define prosperidad. Él quiere hacerte una persona fructífera, alguien útil en el reino, alguien cuyo testimonio vale más que su salario, alguien cuya presencia en un lugar revela el carácter de Cristo. Billy Graham decía, Dios puede hacer más con un corazón rendido que el mundo con una cuenta llena. Y la pregunta que ahora necesitas responder es esta. ¿Estás listo para entregar ese corazón? No se trata de hacer más. Se trata de rendirse más. No se trata de correr detrás de lo que tú quieres. Se trata de buscar lo que Dios quiere para ti. Y la buena noticia es que cuando buscamos primero el reino, las demás cosas son añadidas, no por mérito, sino por gracia. 4 actitudes prácticas. Para vivir la verdadera prosperidad, tal vez te estés preguntando, ¿pero por dónde empiezo? Aquí tienes 4 actitudes prácticas que puedes asumir desde hoy y que te posicionarán para vivir la prosperidad que promete Proverbios 10:22-1. Evalúa tus motivaciones. Ora con sinceridad. Señor, revela lo que hay en mi corazón. Purifica mis intenciones. Pide al Espíritu Santo que exponga cualquier idolatría escondida, incluso aquellas que se disfrazan de metas santas. Dios no prospera intenciones, sucias con apariencia limpia. Establece un altar secreto. Aparta tiempo cada día para estar con Dios, sin distracciones, sin prisas. Esa será la fuente de tu sabiduría, equilibrio y discernimiento. Billy Graham pasaba horas en oración y estudio de la palabra. Allí era donde Dios revelaba sus planes. Sé generoso donde estás. Antes de soñar con grandes obras, sé fiel en las pequeñas. La persona que sabe compartir un pan está preparada para administrar una panadería. La generosidad de hoy prepara la cosecha de mañana. Y recuerda, la generosidad no se trata de cantidad, sino de disposición. ¿Estás listo para entregar ese corazón? No se trata de hacer más. Se trata de rendirse más. No se trata de correr tras lo que tú quieres. Se trata de buscar lo que Dios quiere para ti. Y la buena noticia es que cuando buscamos primero el reino, las demás cosas son añadidas, no por mérito, sino por gracia. 4 actitudes prácticas. Para vivir la verdadera prosperidad. Tal vez te estés preguntando, ¿pero por dónde empiezo? Aquí tienes 4 actitudes prácticas que puedes tomar desde hoy y que te posicionarán para vivir la prosperidad que promete Proverbios 10:22-1. Evalúa tus motivaciones. Ora con sinceridad. Señor, revela lo que hay en mi corazón. Purifica mis intenciones. Pide al Espíritu Santo que exponga cualquier idolatría oculta, incluso aquellas que se disfrazan de metas santas. Dios no prospera intenciones, sucias con apariencia limpia. Sí, establece un altar secreto. Aparta tiempo cada día para estar con Dios, sin distracciones, sin prisas. Esa será la fuente de tu sabiduría, equilibrio y discernimiento. Billy Graham pasaba horas en oración y estudio de la palabra. Fue allí donde Dios le revelaba sus planes. Sé generoso donde estás. Antes de soñar con grandes obras, sé fiel en las pequeñas. La persona que sabe compartir un pan está preparada para administrar una panadería. La generosidad de hoy prepara la cosecha de mañana. Y recuerda, la generosidad no se trata de cantidad, se trata de disposición. Enséñame a prosperar en tu camino. Enséñame a ser fiel en lo poco, generoso en lo mucho, e íntegro en todo. Que tu bendición repose sobre mí.
no solo para que yo tenga, sino para que yo te glorifique. Dame un corazón limpio, manos abiertas y ojos fijos en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Última palabra. La llave está en tus manos. No necesitas correr tras lo que el cielo ya ha puesto delante de ti. La llave de la verdadera prosperidad ya fue entregada. Se llama presencia de Dios. Está en Proverbios 10:22. Está en un corazón alineado. Está en manos que sirven. Está en una vida rendida. Billy Graham vivió así. Y si pudiera hablar contigo ahora, te diría, no desperdicies tu vida intentando ser grande. Vuélvete obediente, y el cielo se encargará del resto. Que vivas esta palabra. Que prosperes con verdad. Y que tu fruto glorifique a Dios por todas las generaciones. Esa es la prosperidad que realmente vale la pena.